Cada día se suicidan en España 11 personas. Más de 2 millones padecen depresión. Nuestro país está a la cabeza en el consumo de antidepresivos y ansiolíticos, pero tan solo hay 6 psicólogos en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes. Así que las muchas personas que no se pueden costear una terapia privada son las más vulnerables. La pandemia ha empeorado mucho nuestra salud mental, especialmente la de los más jóvenes. Se está empezando a hablar más sobre ello, pero muchas de las personas que tienen enfermedades mentales las siguen viviendo en silencio porque siguen siendo un estigma. Depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, esquizofrenia, trastorno bipolar. Hace falta normalizar el sufrimiento, hablar sobre ello, porque las enfermedades mentales también se pueden tratar y prevenir. Y para eso hay que conseguir que la persona que lo sufre no se sienta juzgada ni avergonzada por ello, sino arropada y acompañada, como lo hacemos con otras personas que sufren otro tipo de enfermedades físicas. Les hago una pregunta, ¿creen que una empresa contrataría a una persona que reconoce abiertamente tener depresión, ansiedad o esquizofrenia? Las listas de espera para una consulta de salud mental aumentan cada vez más porque no hay recursos suficientes en la sanidad pública. Un dato, por cada euro que se invierte en prevención y atención precoz se revierte en 3 a las arcas de la sanidad. La única salida que encuentran algunas personas con enfermedades mentales es el suicidio. 46 personas se quitaron la vida en Navarra en 2020. Personas que no pudieron soportar más dolor y eligieron dejar de sufrir. A esas personas les hemos fallado como sociedad porque no hemos sabido, o lo que es peor, no hemos querido ayudarlas dándoles la espalda o silenciándolas. Nadie está exento de padecer una enfermedad mental en algún momento de su vida. Más empatía, más sensibilidad y más atención y menos prejuicios para intentar acabar con lo que ya se conoce como la otra pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este dilema que, como hoy pueden ver, es un dilema especial en el que vamos a abordar la salud mental. Comenzamos. Somos muchas las personas que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún trastorno mental. No sé si ahora mismo algunas de las personas que nos estén viendo desde su casa están teniendo ahora mismo o tienen una enfermedad mental, un trastorno mental. Supongo que sí, puramente por estadísticas, y que a todas ellas va especialmente dedicado este programa que consideramos importante en este momento, también para quienes les acompañan, para intentar arrojar algo de luz. Voy a presentarles a las personas que me acompañan en este plató para abordar este asunto. Iñaki Arrizabalaga es el gerente de salud mental del Servicio Navarro de Salud. Gracias, Iñaki, por acompañarnos. Buenas tardes. Nos acompaña también Elena Isa, que es la presidenta de la asociación Besarcada, la asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Bienvenida, Elena, también. Hola, muy buenas tardes. Nos acompaña también Javier Rollo, que es psiquiatra infanto-juvenil. Bienvenido, gracias. Buenas tardes. Y está también con nosotros Alfonso Echavarri, que es el director técnico del Teléfono de la Esperanza en Navarra. Gracias también, Alfonso. Gracias, buenas tardes. Ahora enseguida van a hablar todos ellos, pero lo primero de todo que quiero que escuchen es el testimonio de una jugadora de Osasuna que nos ha contado cómo vivió la depresión y la ansiedad. Tiene 22 años, esto lo sufrió hace algún año y ha tenido la generosidad de compartirlo con nosotros. Ella es María Blanco. Lo que me pasó a mí yo creo que fue a lo largo de los años. O sea, sí que es verdad que hay un día que tu cabeza hace un clic y dices o piensas que necesitas ayuda de verdad, pero bueno, mi proceso fue largo. Yo pasé 2 lesiones de rodilla graves, entonces al estar tan unida al fútbol y vivirlo de tan cerca, pues es algo que me afectó mucho, y en su día quizá no me permití ese luto. Yo me acuerdo de levantarme de la cama y desear dormir todo el día, porque dormir era el único momento del día en que podía estar tranquila, sin pensar. Y bueno, pues luego sí que es verdad pues que te tienes que levantar de la cama, pero a la fuerza. Tenía que ir a la universidad y recuerdo, yo estudio en Vitoria, y recuerdo que esos viajes pues pensabas de todo. Pues pensabas qué desgracia de vida, y yo por qué tengo que estar aquí sufriendo día tras día, día tras día, cuando en realidad yo en ese momento de mi vida tenía todo lo que quería, porque lo tenía. Jugaba a fútbol, había llegado muy alto, tenía un círculo rodeándome que era increíble, estudiaba lo que más me había gustado en mi vida, tenía todo lo tenía, pero yo no era feliz y sabía que me estaba pasando algo. No le encuentras el sentido a la vida, no se lo encuentras. Por mucho que lo intentes buscar, no se lo encontraba. Sí que piensas,
joder, a ver, si me muero dejo de sufrir. Eso era para mí lo más obvio que había. No llegas a pensar el hecho de lo voy a hacer, porque yo ya te digo que lo primero que pensaba era en la gente que tenía alrededor. Estar con Alfredo, que era mi psicólogo, en parte me salvó, porque para empezar le pones un nombre a tus problemas, a lo que estás sintiendo, y es alguien que sabe cómo manejar estos problemas y que sabe cómo puedes aprender tú a gestionarlos. No es que él haga todo el trabajo, al revés, porque él te da las pautas, pero tú tienes que usarlas para estar mejor. Y a mí, o sea, entiendo a la gente que le cuesta pedir ayuda, porque soy la primera que hasta que no se hundió en lo más profundo del pozo, no la pidió. Y creo que si la hubiera pedido antes, me podría haber evitado sentir muchas cosas. Pero claro, es el estigma que hay ahora en la sociedad, que creo que bueno, pues se está abriendo poco a poco, pero en ese momento el estigma que hay es enorme. Y yo veo a la gente de mi edad, de mi alrededor, y yo me acuerdo que veía a la gente de mi edad y decía, es que, o sea, yo quiero ser una persona normal, es que yo quiero levantarme de la cama, ir a la universidad, tomar algo a la tarde e irme a dormir tranquila, pero no. Yo me sentía como si tuviera un monstruo aquí todo el día diciéndome no, 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 no. Por mucho que quisiera, no podía. Gracias, María. Luego la escucharemos de nuevo, volveremos a escuchar otra parte de su testimonio. Ha puesto muchas cosas interesantes sobre la mesa, María, y también quiero nombrar el nombre de otra mujer, de Irene López, también campeona mundial de fútbol, que ha anunciado que lo deja también por problemas de salud mental. Cada vez son más las personas que, como María, personas relevantes o con cierto nombre, que anuncian que tienen problemas de salud mental. No nos olvidemos del caso Simone Biles, que sin duda también marcó un precedente importante. Vamos ya a darles la palabra a ellos y a ella. Vamos a empezar con un poco palpar cómo es el día a día ahora mismo, también con esta pandemia. Alfonso, desde el teléfono de la Esperanza, vivís cómo es este día a día. ¿Qué tipo de llamadas? Estas llamadas han aumentado algo más de un 30% desde la pandemia. ¿Qué tipo de llamadas son las que recibís? ¿Cómo se siente la gente que llama al teléfono? Bueno, nosotros sí que recogemos como una muestra de la sociedad. Sí que hemos incrementado un 30,12% en llamadas de lo que es el 20 al 21. Yo creo que es un incremento que se ha producido en muchos otros sectores de personas que demandan atención, asesoramiento o que no saben qué hacer porque su sufrimiento pues, se les antoja pues, insoportable, ¿no? De esas personas, la problemática más habitual suelen ser problemas relacionados psicológicos, psiquiátricos, tenemos contabilizado un 70%, y el resto pues, se repartirían entre relacionales y asistenciales, pero sobre todo psicológicos y psiquiátricos. Y si tenemos que dar un perfil de los llamantes, pues diremos que un 64% de las llamadas pertenecen a mujeres y el resto a hombres. Y si vamos afinando más el perfil, pues diremos que estamos en una horquilla de las llamadas quizá más mayoritarias en edad de 45-55 años. Podemos decir, entonces, mujer, 45-55 años y con problemas psicológicos y psiquiátricos. ¿Por qué las mujeres llamamos más o hablamos más? ¿Es que lo sufrimos más o es que lo reconocemos más? Pues no es fácil contestar a esa pregunta, ¿no? Hay una realidad de que la mujer demanda más, en este caso, atención, tanto lo que es en las llamadas como lo que es presencialmente, imagino que en otros servicios también. Pues las consultas de las psiquiatras, los psicólogos, pues mayoritariamente están ocupadas por mujeres, mayoritariamente en un porcentaje muy significativo. No es fácil dar respuesta, ¿no? Evidentemente la fisiología de la mujer, pues bueno, pues parece que algo tiene que ver, ¿no? En todo tema, bueno, pues quizá hormonal, que condiciona en este caso pues algún neurotransmisor, vale, de acuerdo, bien. Pero sobre todo hay más variables, ¿no? Hay más variables, por ejemplo, la variable del estrés, ¿no? La mujer está sometida a más estrés que el varón, ¿no? Y hoy en día también, hoy en día parece que hemos avanzado mucho y hoy en día también. ¿Por qué? Porque la mujer hace frente al estrés laboral fuera de casa, al estrés dentro de casa, quizás se implica más en la crianza, quizás se implica más en el cuidado de personas dependientes. Si eso juntamos con, bueno, pues un constructo social donde se le ha asignado a la mujer pues un papel fundamentalmente más emocional, ¿no? Donde está bien visto que una mujer exprese lo que está sintiendo, ¿no? Y en cambio, pues quizás se censura más que lo haga un varón, ¿no? Como un síntoma de debilidad. Eso es una aberración, pero bueno, pues si juntamos todo esto, bueno, pues por eso parece que la mujer
acude más o parece que la mujer pues, o se deprime más o presenta más ansiedad. Los hombres también se deprimen, los hombres también presentan ansiedad, pero tal vez les cueste más pedir ayuda y eso se refleja después en unas estadísticas. Luego hablaremos, porque sin embargo creo que en las estadísticas del suicidio hay más hombres que se suicidan que mujeres, luego lo hablaremos con Elena, que es algo contradictorio. Quiero hablar ahora con Iñaki. Quería yo dar un dato primero. Al acabar 2021 había 1.371 personas que estaban esperando una cita para salud mental, muchos de ellos eran menores, es un 70% más de lista de espera que el año anterior. Estamos dando un mensaje claro, ¿no?, a la gente que se sienta mal, que pida ayuda. Lo que pasa es que luego a veces se encuentran un poco con este muro, ¿no?, que es el de las listas de espera a la hora de poder ser atendidos en la sanidad pública. Entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Es que no se está invirtiendo lo suficiente? Bien, a mí sí que me gustaría de alguna manera enfocar este tema, ¿no? Es decir, yo soy gerente de salud mental, pero soy el responsable de la red de salud mental. Gerente de salud mental, la salud mental, ¿qué es? La salud mental es una situación de equilibrio emocional, es decir, lo que sentimos, cognitivo, es decir, lo que pensamos, conductual, que nos ayuda a funcionar de una forma adaptativa en la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de salud mental, vamos a tener en cuenta varias variables, ¿no? Variables que están relacionadas con aspectos biológicos, con aspectos psicológicos y con aspectos más de tipo social, o lo que se llaman los determinantes, ¿no? Pues puede haber personas que tengan una mayor vulnerabilidad biológica, puede haber personas que como consecuencia de su historia, del aprendizaje, de sus experiencias, pues tengan dificultades para poder afrontar determinadas situaciones, y luego hay también hay personas que están viviendo situaciones complejas, ¿no? Por problemas de tipo laboral, problemas de tipo social, familiar, pues problemas con los estudios, situaciones adversas, lesiones deportivas, etcétera, como se ha comentado, ¿no? Y entonces un poco el cúmulo de todo este tipo de cosas nos va a explicar, pero nos va a explicar un rango, desde el malestar emocional hasta la patología mental grave, ¿no? Es ese rango. Claro, a la hora de dar respuesta a todo esto, ¿no?, entendemos que hay niveles de dar respuesta a todo esto, ¿no? Nosotros, lo que es la red de salud mental, estaríamos en el último nivel, el nivel más alto, el nivel especializado, ¿no?, el nivel donde daríamos respuesta a las patologías más graves de salud mental. Podríamos hablar de una pirámide de 4 niveles. En un primer nivel estaría relacionado con aspectos más psicosociales, ¿no?, pues necesidades, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, ¿no?, y además, pues bueno, también situaciones adversas que además todos podemos tener en determinados momentos. Es decir, otro elemento que yo siempre digo es que todos podemos estar mal en algún momento, y es una forma también de ayudar a quitarnos el estigma, porque si estoy pensando que yo también puedo estar mal en un momento dado, se me puede torcer algo en la vida, puedo tener problemas, ¿no?, entonces eso es lo que me va a ayudar a dar el paso de buscar ayuda. Como comentaba María, ¿no?, igual no esperar 3 años para que la situación se cronifique. Puedo empezar a pedir ayuda en mi entorno, puedo empezar a hablar con las personas, ¿no?, que me rodean, y ya ese sería un primer nivel. Puedo tratar de resolver problemas, buscar soluciones a mis dificultades, puedo buscar en las redes que presentan contenidos coherentes, ¿no?, cómo puedo hacer frente a todas estas cosas que me están pasando, y esto sería de alguna manera un primer nivel. Un segundo nivel sería aquel nivel de recursos de apoyo, recursos comunitarios, que en personas ya que empiezan a tener un nivel de malestar mayor, como tenemos el caso del teléfono de la esperanza, tenemos el caso de Besarkada, incluso recursos de apoyo mutuo en personas con trastorno mental grave, etcétera. Son recursos de la comunidad que también son recursos que pueden dar apoyo. Tendremos un tercer nivel ya mayor especialización, que sería pues, los recursos ya donde hay ya una atención más personalizada, que sería atención primaria, están los recursos de servicios sociales, los recursos de psicología, en las universidades también se está dando apoyo, y luego estaría el último nivel, que sería el nivel de salud mental, de la red de salud mental, donde daríamos una respuesta mucho más adaptada a las necesidades del trastorno mental más grave. Entonces, claro, esta sería un poco la realidad. A nosotros nos preocupa que con esto de
que todo es salud mental, todo el mundo quiera ir al último nivel y que nos estemos olvidando también de todas las intervenciones de tipo preventivo y de tipo de apoyo social. Cuando hablamos del suicidio, yo entiendo que el suicidio es un problema de salud pública, ¿no? Es decir, entonces creo que estamos todos ahí implicados, ¿no? Entonces, bueno, sí, y después de la entrada no voy a decir que tenemos problemas, se ha incrementado nuestra lista de espera, ¿Por qué? Sí que ha subido la demanda un poco, pero sobre todo estamos teniendo un problema, que es que no tenemos profesionales para poder cubrir las plantillas, ¿no? Y entonces esto lo que genera es que tengamos dificultades para poder responder a toda la demanda. ¿No hay profesionales para poder contratar? No hay profesionales. Tenemos recursos para contratar, ¿no? Tenemos presupuesto para contratar, pero no hay profesionales. Entonces, pues estamos pues, a falta de 5, de 6 psiquiatras en la red de salud mental. Entonces, claro, esto complica, ¿no? Complica la asistencia. Y luego pues hay una variabilidad en algunos recursos, algunos centros están mejor y otros están peor en función de los profesionales. Javier, vamos a centrarnos ahora en una parte de la población que está aumentando estos problemas de salud mental, incluso intentos de suicidio, como es la adolescencia, infancia, juventud. Tú lo ves en el día a día, ¿no? Sí, yo creo que antes habéis comentado vosotros también, ¿no? Que ha aumentado los suicidios. Ha aumentado los suicidios, pero ha aumentado otras patologías mentales también, muchos trastornos mentales. Yo creo que al final la pandemia ha supuesto un poco como algo que ha roto unos servicios que nosotros pensábamos que eran súper potentes y nos ha descubierto que no eran tan potentes. La lista de espera efectivamente ahora está desproporcionada, pero es cierto que las dificultades en salud mental infanto-juvenil no arrancan de la pandemia, arrancan de previos a la pandemia, ¿no? Ya en ese caso de situación llega una pandemia y pone todo, lo pone todo fatal, todo el mundo está peor, pero al final afecta siempre a los de siempre, a los más vulnerables. Yo creo que cuando habéis comentado el tema de los vulnerables, es cierto, la gente más vulnerable es la gente que más ha sufrido. Hay personas, familias vulnerables, adultos vulnerables, pero hay menores vulnerables. El problema que tenemos en salud mental, yo creo que lo ha comentado antes claramente Iñaki, es cierto que efectivamente no hay profesionales para contratar, totalmente de acuerdo. Estamos ahora con menos 4 psiquiatras en nuestro centro. Me consta que la Gerencia de Salud Mental hace todo lo posible por contratar, pero la realidad es que es una cuestión que se tenía que haber previsto. Se sabía que en los siguientes 10 años iba a jubilar el 30% de la masa de médicos. Y es un dato que es real, en los siguientes 10 años se jubila el 30%. No ha habido ni una sola política de fidelidad a las plazas, justo al contrario. Ha habido un especial machaque frente a los médicos, psicólogos, que muchos han optado por marcharse de estas comunidades. Mira, ayer viene el periódico, Francia está buscando médicos, les va a pagar 12.600 euros sin guardias. Y está buscándolos. ¿Por qué no hay? Nosotros formamos especialistas con mucho dinero invertido y luego los dejamos marchar porque los maltratamos también, ¿eh? Me consta que la gerencia hace todo lo que puede, no tengo ninguna duda, ¿eh? Pero es cierto que una lista de espera de 1.200 es una barbaridad. Luego hay otro aspecto también. En suicidio, luego comentará Elena, ¿no? Pero actualmente los datos que hay sobre el suicidio globalmente en adultos duplican, o sea, el número de muertos por suicidio actualmente duplica a los muertos por 2 en accidente de tráfico, duplica actualmente, ¿eh? Es 10 veces mayor que los homicidios que hay y casi 80 veces a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, el presupuesto que se da a homicidios, el presupuesto que se da a violencia de género, prefiero ni conocer cuánto es, ¿eh? El de salud mental sé cuánto es, y sé cuánto es el que se dedica a suicidio. No hay que ser muy listo para calcularlo. No creo que tenga no creo que tenga ni 4 ceros siquiera, ¿eh? Eso en adultos, pero en niños, segunda causa de muerte, en niños actualmente, la primera causa de muerte es cáncer. Presupuesto que se va a cáncer infantiles, ¿cuál es el presupuesto que hay para salud mental, para suicidios en Navarra? Es que no conozco aquí una línea asignada de presupuesto siquiera, igual me equivoco, ¿eh? Pero no hay. Entonces, entiendo la situación de que no hay profesionales, lo entiendo perfectamente porque lo vivo del día a día, pero también entiendo que a la hora de organizar los recursos y dotar recursos, estamos infradotados.
Efectivamente, ahora hay recursos, ahora lo que no hay es profesionales, pero una medida que se tenía que haber tomado antes. Esto ya es poco tiempo, la gerencia es un año, no creo que tenga responsabilidad de nada, pero es cierto que todo eso se tenía que haber previsto, y no se ha previsto, siempre nos pasa igual, siempre nos quejamos después. Ahora puedes hacer ofertas de las que quieras a un psiquiatra o a un psicólogo, podrá elegir, podrá decir si lo hace o no lo hace, si va a otro sitio donde le traten mejor o no. Claro, la situación es que había que haber previsto ese tipo de aspectos. Tenemos lo que tenemos, ¿vale? Tendremos que priorizar, efectivamente, como dices tú, ¿no? Y ahí sí que creo que tienes razón. Yo creo que si tenemos que tratar a los más vulnerables, a los que más patología tienen, a los que menos recursos tienen, tenemos que priorizar quiénes son, ¿no? Y habrá que asumir que un porcentaje de gente que tiene sufrimiento, pero que es un sufrimiento que se puede tratar en otras instancias, habrá que enseñar también a la gente a que trate en otras instancias, porque con la demanda que tenemos no es posible tratar eso. No, es que no es posible. Yo, por mucho que... Bueno, no quiero poner en tu situación porque entiendo cuál será el sufrimiento, pero es que no es posible. Habrá que priorizar. Sí, contestarle si quieres. Sí, luego, dos luego cositas Elena. breves, ¿no? Una, yo creo que este enfoque escalonado no debía ser un enfoque escalonado a consecuencia de que estamos en una situación, ¿no? Ahora de crisis, sino que debía ser un modelo estructurado, un modelo de intervención en la comunidad, donde educación me consta que está trabajando pero muy bien en aspectos preventivos, donde derechos sociales están interviniendo de una forma muy efectiva, es decir, creo que debería ser una organización. Respecto al presupuesto en suicidio, claro, el presupuesto para suicidio no solamente va a salud mental, es decir, porque el suicidio, en suicidio se está trabajando en todos los departamentos, formamos parte de una comisión interdepartamental, ¿no? Y en todos los departamentos se están desarrollando acciones específicas. Y luego, respecto a la lista de espera, lo que sí que quiero también poner en valor a los profesionales, ¿no? De los centros, sobre todo los centros de salud mental, ¿no? Porque en las circunstancias que se encuentran están haciendo un trabajo muy importante y sobre todo pongo en valor también al infanto juvenil, que comentaba antes con Javier, que están haciendo trabajos, intervenciones muy interesantes destinados a priorizar, ¿no? La patología, ¿no? más grave. Se ha cambiado el formato, ¿no? de entrada en el sistema. Los profesionales del propio centro hacen una valoración y discriminan las personas que tienen que ser vistas antes por la gravedad. Y esto da respuesta a dos elementos claves, que es la accesibilidad, es decir, las personas más vulnerables a entrenantes, y la equidad también, es decir, que los que más necesitan, más antes se les atiende. Bueno, los datos del Centro de Salud Mental Infanto Juvenil son importantes. Han bajado la lista de espera de una manera muy importante. Nosotros utilizamos un dato que es la demora prospectiva, es decir, cuánto tiempo necesitamos para recuperar la lista de espera. Hace unos meses estaban en 79 días y ahora están en 41. Vale, quiero escucharle a Elena primero también, luego si quieres, Javier, luego comento. puedes hablar. Elena dice una frase que me parece muy importante, que es hablar bien del suicidio puede salvar vidas, ¿no? Es importante que hablemos del suicidio porque el suicidio se puede prevenir. Quería preguntarte, Elena, ¿qué hubieran necesitado y no han encontrado las personas que han vivido un suicidio de alguna persona cercana o que han tenido un intento de suicidio? Bueno, pues hay varias necesidades, sobre todo, bueno, voy agrupando un poco todos, ¿no? Las personas que han vivido intentos como suicidios ya consumados, sí hablan de la falta de información, por supuesto, o sea, no cabe en nuestro imaginario personal la posibilidad de que un ser querido tuyo se suicide. Bien, porque no muestra ningún rasgo que nos pueda hacer sospechar, ¿no? Estos perfiles que se llaman sordos, ¿no? Estos perfiles que no se notan, o bien porque aunque muestren patologías como por ejemplo, o trastornos como puede ser una depresión, etcétera, ni siquiera tenemos esa referencia. Entonces, una de las cosas que sí se quejan es la falta de información, tanto a nivel comunitario, a nivel social, en la cual los medios de comunicación tienen un papel muy importante y muy responsable, en el que ahí debería haber
algún organismo de control, alguna forma de control de que cada vez que se dé una información mal, eso que en Navarra está bastante bien, pero a veces sí que hay fallos, bueno, pues alguien que corrija, no solo nosotros la asociación, como a veces nos ha tocado, alguna vez nos ha tocado hacer. Eso por un lado, ¿no? La falta de información, pero incluso cuando a una persona se le diagnostica una depresión, bueno, ellos dicen, en ningún momento el psicólogo, psiquiatra me habló de la posibilidad de un riesgo de suicidio, entonces yo nunca imaginé esa posibilidad, ¿no? Y demandan eso, demandan esa información, y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Del mismo modo que en otras te dicen, oye, mira, no ocurre mucho, pero que sepas que puede aparecer una ideación de suicidio y te voy a informar, te voy a enseñar pues como las señales, ¿no? Que pueden alertarte y qué hacer, o estate alerta y tal. Incluso la propia persona enferma, si te aparecen ideas y tal, es normal, lo comentamos, lo hablamos, o sea, que entre en nuestro imaginario para que podamos establecer, vamos a decir ahí, pues bueno, unas acciones de apoyo en las que los podamos apoyar, tanto si ocurre como si no ocurre. Eso por un lugar. También dicen identificar, ¿no? Formación en salud mental, porque muchas personas, familiarmente hablando, estamos con personas que muestran, vamos a decir, actitudes, conductas, frases, etcétera, que pueden ser ya inicios de posibles trastornos mentales, pero como no sabemos, lo contenemos en la familia cuando uno de los objetivos es la detección temprana, porque cuanto antes intervengas, antes más posibilidades de eficiencia tienes y de éxito, ¿no? Entonces, cuando las familias se dan cuenta, cuando ha llegado a veces a unos niveles ya de desarrollo tardío a lo largo de unos años, entonces esa falta de formación. Algunos decían, es que yo no sabía que esto era un rasgo de, y si lo hubiera sabido, pues hubiera acudido y entonces se podría haber intervenido más tempranamente. Otra de las cosas que hablan, pues es un poco los problemas que estás hablando, la falta, las listas de espera, el que me atienden cada 3 meses, eso también se quejan. También se quejan de la rotación de profesionales, también en niños, ¿no? Los niños además, pero cuando hacen un vínculo, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con mantener, también los adultos, ¿no? Pues estoy con uno y ahora estoy con otra psiquiatra, vuelta a contarle a alguien que no tienes confianza. Conozco el caso de una persona pues que, por ejemplo, llevaba muchos años y tal, cambiarle y ya dejar de decir esto, yo ya no sigo con el tratamiento pues eso, terapéutico, etcétera. Eso por un lado. Luego la atención primaria, ¿no? La atención primaria detecta muchos diagnósticos de salud mental, 30 y pico %, creo que van las estadísticas que tengo, que manejo son esas, ¿no? Y sin embargo la atención primaria también soporta una carga de un 50 y pico % de atención que es de salud mental, ¿no? No tiene profesionales, ahora hay un experimento piloto en Navarra, ¿no? No tiene profesionales, que es una de las cosas que reclamamos, profesionales en atención primaria para abordar de esa forma temprana y en los casos más leves, más moderados, porque se ha demostrado que la efectividad frente a los médicos lo que hacen es un tratamiento farmacológico, entonces la efectividad realmente de un proceso de intervención terapéutica, el éxito va del 20 con farmacología, aumenta a un 70%, además sin repeticiones, o sea que es muy efectivo. Luego otra cosa que ellos hablan es los ingresos, ¿no? Cuando algunas personas han tenido ingresos en centros especializados hospitalarios navarras, ¿no? Pues comentan, ¿no? El drama que les ha supuesto convivir con patologías totalmente diferentes, sobre todo también en jóvenes, se quedan muy impactados porque a partir, creo que son 16 años, conviven con adultos, tienen distintas patologías, a veces viven situaciones incluso de violencia, de personas que tienen brotes, que tienen adultos, entonces se quedan muy impactados, hablan hasta como de experiencias incluso traumatizantes. Entonces eso yo no sé cómo sería, pero lo consideramos graves, ¿no? Lo tienen ahí como algo muy, muy grabado, ¿no? Y luego en cuanto a los supervivientes nos llaman a las personas que hemos vivido un suicidio y que quedamos después de un suicidio. Los supervivientes nos encontramos en salud mental, o sea, por eso comentabas, ¿no? Hay otros recursos a otro nivel, ¿no? Pero esos recursos que están a otro nivel también hay que dotarlos de recursos, porque si no, no hacemos nada. O sea, Besarkada estamos ahí
pero necesitamos psicólogos, ¿para qué? Para poder prestar esa atención que salud mental especializada no va a haber, y estamos hablando de duelos traumáticos, duelos muy complejos, muy complicados, muy difíciles y con bastante riesgo de patologizarse, ¿no? Vamos a decir. Entonces hay que también, vale, no hay profesionales, pues también hay que apoyar todas esas bases comunitarias. Por supuesto también, esto ya es un problema, como dices muy bien, que excede la salud mental, y es el desarrollo. Junto con otras instancias tendremos que desarrollar algo comunitario, algo social, ¿no? Porque la soledad también es algo muy presente en todas las personas que viven. Sé que quieren intervenir, pero tengo que hacer una primera pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Estamos de vuelta, estamos hablando sobre salud mental y quiero que vuelvan a escuchar a María Blanco, que es una joven de 22 años, jugadora de Osasuna, que nos ha contado cómo vivió ella la depresión y la ansiedad y cómo consiguió superarla. Volvemos a escucharla. Te dicen, qué valiente, y para mí no es valentía, es que no es valentía, porque ¿por qué tiene que ser valentía? Cuando es algo que es que le pasa a muchísima gente, a muchísima gente. Para mí no es ser valiente, para mí es algo de lo que hay que hablar todos los días, y al igual que decimos, me he hecho un esguince o me han operado de la rodilla, eso también lo podemos decir, y ser de alguna manera responsables con la gente que tenemos alrededor, de cuidarles, de tener buenas palabras. Es que es un proceso muy duro y creo que hay personas que ni siquiera logran salir de esta enfermedad, y es algo que a mí me impacta un montón. Porque y yo entiendo lo que te digo, yo entiendo la angustia que han llegado a sentir para decir se acabó. Entonces les diría que hay salida, y que se apoyen obviamente en un profesional, porque es que son los que nos van a poder ayudar. Pero ya te digo que a mí me impacta mucho que tanta gente pierda su vida por esta enfermedad y ni siquiera sepan que la hayan tenido. Es que me parece súper impactante que haya gente que sin recursos, que no se pueda permitir un psicólogo, o que vaya al psicólogo de la salud pública y esté meses y meses esperando para tener una sesión, y directamente digan, no, toma tus antidepresivos y a seguir. A mí eso me parece súper impactante, y creo que es la pieza clave de lo que estamos hablando, que la gente no dude ni un minuto en ir al psicólogo, en pedir ayuda, y que la tenga no dentro de 3 meses, porque es que igual dentro de 3 meses ya no tiene arreglo. Yo creo que al 100% no, pero te diría que me dejo sentir mucho más, vivo lo que tengo que vivir con los sentimientos que me toca sentir en ese momento. Es decir, si yo tengo un momento súper feliz, me lo dejo sentir porque estoy muy feliz, y si me pasa algo triste, es que lo estoy, porque al final ya lo de poder con todo, es que yo sé que sola no puedo con todo muchas veces, y soy muy consciente de eso. Entonces, si tengo que estar 2 horas enteras llorando porque me ha pasado algo, lo estoy. Igual antes no me lo permitía, porque decía, no, venga, va, sé fuerte, que puedes. Ahora sí me lo permito. Y te diría que sí soy feliz, pero con muchos momentos tristes en la vida, obviamente, porque nos pasan cosas tristes y eso hay que vivirlo también. Creo que el camino que falta es larguísimo, y no solo por parte de lo que son los políticos y todo este tema de que necesitamos mucha inversión, que esa es la realidad, pero de las personas también. Lo dice María Blanco, falta muchísimo, hay que hablar mucho sobre ello. Gracias, María, de nuevo por este testimonio, porque lo explicas muy bien, y es muy importante que haya gente que lo escuche para poder identificarse, ¿no, Alfonso? Sí, vamos a ver, lo está diciendo María, lo dice muy bien, ¿no? Hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra, sí, evidentemente, pero con matices, porque si no se producen pues esos tapones. Yo me lo encuentro todos los días en el equipo de atención psicológica que tenemos en el Teléfono de Esperanza, esa atención presencial. Yo como profesional me encuentro todos los días personas que piden cita, les damos cita, yo les escucho atentamente y yo digo, pero esto no es un tema
para tratarlo con un psicólogo, igual necesitarías otro nivel de ayuda, ¿no? Imagino que eso también ocurrirá pues, en el sistema público y ahí realmente se está produciendo pues, un tapón, ¿no? Claro, quizá el problema lo hemos tenido también nosotros, que hemos hecho compartimentos estancos en lo que es la estructura del ser humano, ¿no? Las dimensiones del ser humano. Antes has apuntado biopsicosocial y yo me atrevería a una dimensión más, ¿no? Esa dimensión no ética, esa dimensión donde surgen las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué hago yo aquí? Claro, y todas están relacionadas, todas las dimensiones están relacionadas. Pero claro, la salud mental, que es un concepto mucho más amplio que de sanar enfermedades mentales o trastornos, ¿no? Pero ojo, tal vez nos hemos equivocado también nosotros, ¿no? Cuando una persona dice va a un centro de salud mental, va a tratarse una enfermedad, ¿no? Entonces, yo no sé si habría que cambiar la terminología, ¿no? Pero salud mental es un concepto amplísimo, ¿no? Donde la persona puede, trabajándose la salud mental, en general, puede adquirir herramientas para cuando la vida se complique, para que cuando se ponga cuesta arriba, para que sepa pedir ayuda, importantísimo, que sepa pedir ayuda, ¿no? Porque de lo contrario lo que estamos es parcheando, o lo que estamos es limitando, estamos reduciendo en este caso lo que es el ser humano. ¿Es importante la parte psicológica? Claro que es importante la parte psicológica, pero como es la biológica, como es la social y como es en este caso pues esa dimensión, vamos a decir, propiamente humana. Claro, si ponemos parches o atendemos exclusivamente, pues por ejemplo, una enfermedad mental ligada, qué sé yo, a la propia biología, ¿vale? Estaremos tratando y trabajando eso. Sí, pero ¿cómo afecta esa parte de la dimensión social? ¿Cómo afecta esa parte a su dimensión, quizá esas preguntas, es decir, ¿qué hago yo en este mundo? Es decir, que a algunas personas les llega a pensar que para estar así, para sufrir así, pues mejor tomar un camino irreversible, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ponernos entre todos a decir, ¿qué es la salud mental? Y en esta comunidad, ¿qué tipo de salud? Pero salud mental, no solo tratamiento de enfermedades, que ya de sí es importante, ¿no? Y quizá, pues bueno, tener políticas psicoeducativas, trabajar en las escuelas, trabajar con las familias y poner a la disposición de toda la sociedad programas de desarrollo personal, de gestión emocional, de estrés, porque eso es la base preventiva. Si una persona se le va dotando de herramientas comunicativas, por ejemplo, pues igual va a saber pedir ayuda, pero no pedir ayuda a un profesional, sino pedir ayuda a su entorno. Es que igual es suficiente con eso, ¿no? Sin que tenga que derivar en este caso, que tenga que ir a acudir, pues como decía María, ¿no? Pues a un profesional de salud mental, porque la cosa ya ha ido tan lejos, que ya no me basta con el entorno. Iñaki. No, estoy totalmente de acuerdo y creo que lo has enfocado muy bien, ¿no? Nosotros también nos estamos encontrando además que muchos de los pacientes que nos vienen, ¿no? Realmente tienen una indicación de no tratamiento, porque muchas veces el entrar en el sistema todavía de alguna manera sirve para cronificar o para empeorar, ¿no? Por eso entiendo que todos los modelos escalonados, donde empezamos con intervenciones más preventivas, ¿no? Hasta el nivel más alto debería ir de abajo a arriba y no deberíamos ir de arriba a abajo, es decir, de los recursos más de tratar patologías hacia abajo. Y yo creo que es un tema muy importante también lo que ha dicho María, que es trabajar todas las habilidades de afrontamiento, ¿no? Estamos en una sociedad donde lo que estamos tratando es de evitar el sufrimiento, ¿no? Y la importancia de aprender a hacer conciencia de que, y todo esto desde los modelos de prevención, habría que trabajar, hacer conciencia, ¿qué me pasa?, ¿no? A partir de ahí, trabajar estrategias de gestionar el malestar, pero también aceptando que tengo que tolerar. Si tengo un problema económico severo, si tengo un problema familiar, es decir, voy a estar afectado, lo decía María muy bien, ¿no? Desarrollar habilidades de resolver problemas, habrá que resolver. Es decir, si, ¿no? Pues la otra futbolista que decía Irene, ¿no? Decía, bueno, pues yo voy a dejar el fútbol. Es una toma de decisión. ¿Por qué toma esa decisión? Porque esa situación, ¿no? Lo ha intentado, pero no ha podido. Algunas veces igual toca hacer esto, ¿no? Igual toca hacer cambios en la vida, ¿eh? Es decir, y aceptar que esto es así, ¿no? Y luego tener muy claro el tema del estigma, ¿no? Podemos estar mal, ¿no? Y si estoy mal, voy a empezar a expresarlo, ¿no? Sí. Javier. Yo creo que es diferente el estar mal o tener un trastorno mental. Son cosas diferentes. Es decir, que a veces esta dialéctica que utilizamos muchas veces
hay que prevenir, hay que desarrollar habilidades de afrontamiento, joder, me parece que es fenomenal y está muy bien. Y todo eso es enriquecedor y los centros de salud mental deberían colaborar haciendo programas formativos, colaborar en otras instancias, pero los centros de salud mental deben tratar trastornos mentales. El trastorno mental es un trastorno que genera una repercusión determinada, es decir, que el estar depre no es un trastorno de salud mental, es un trastorno mental tener una depresión, son cosas diferentes. El sufrimiento que tenemos todos no es un trastorno de salud mental, puede llegar a serlo, pero hay trastornos de salud mental. Y eso es importante tenerlo claro, porque si no el mensaje que se transmite es que vamos a ser capaces de generar herramientas de afrontamiento, de hacer una serie de cosas, y los centros de salud mental no están para eso, ojalá estuvieran para eso. Habrá una parte del centro de salud mental que podrá dedicarse, si la situación estuviera razonablemente bien, a prevenir, a colaborar en programas formativos, vale, perfecto, pero debemos tratar trastornos de salud mental. Somos profesionales, psicólogos y psiquiatras que tratamos trastornos de salud mental. Esa parte yo creo que es muy determinante, porque si no da la impresión de que cualquier persona que tenga un sufrimiento o tenga un trauma debe ir allí para recibir ese tipo de herramientas, y no ese es el lugar. Debe tratar trastornos de salud mental. Luego hay otro aspecto, con la sobresaturación, y no solo voy a tocar ese tema. Es cierto que ha habido un esfuerzo para la salud mental infanto-juvenil en la reducción de la lista de espera, y hemos bajado la lista de espera, pero también es cierto una cosa, bajamos lista de espera, pero aumentamos nuestra lista intracentro. A veces hay un cierto edulcoramiento de datos, es decir, que efectivamente bajamos nuestras primeras consultas, efectivamente bajamos la lista de espera porque hemos hecho productividad, con lo cual hemos atendido más pacientes en primera consulta, pero cuantos más atendemos en primera consulta, un porcentaje de esos pasan al centro, pasan al seguimiento. Cuanto más atiendes, más distancias. Ahora tú ves un paciente y puedes citarlo a los 3 meses, a los 4 meses. Si tú ves un paciente y lo vas a los 4 meses, no sé si tiene mucho sentido que esté en un centro de salud mental. Entonces la clave no es solo reducir lista de espera, porque eso queda muy bien en los periódicos muchas veces. Hemos reducido esta espera y estoy seguro que el trabajo de infanto-juvenil ha sido ímprobo en ese aspecto y en las facilidades que ha dado la gerencia también. Pero es cierto que el mayor problema no lo tenemos solo en eso, lo tenemos en cuando vemos al paciente y le damos cita con un psicólogo que nos dice hasta dentro de 3 meses no tengo consulta y la siguiente dentro de 4. No sé si eso tiene mucho sentido. Yo brevemente, yo creo que ahí tenemos otra asignatura pendiente a la hora de salud mental, es que cuando alguien entra al sistema, tiene que entrar para algo, con unos objetivos específicos y con unos planes específicos. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso todavía estamos en proceso de trabajar. De acuerdo. Y ahora, efectivamente, como dices tú, ahora se prioriza la patología y se prioriza la vulnerabilidad para entender, pero se prioriza hace 6 meses. Hasta hace 6 meses, si el pediatra daba igual si era un duelo, como si era una discusión de padres separados, lo atendías exactamente igual. Se ha producido esa priorización ahora, no el año pasado. Elena, no sé si se está consiguiendo un poco eliminar ese tabú, ese estigma que hay en torno al suicidio, hablar más sobre él para intentar prevenir esos suicidios. Hombre, hablar sobre el suicidio de hecho previene, o sea, es la máxima número 1. Hay que hablar del suicidio, hay que ponerlo sobre la mesa y además una información correcta, una información adecuada y además verídica, ¿no? Esos mitos que se han constituido en leyes populares que no hacen más que daño, ¿no? En ese sentido. Desde luego el tabú sigue y el estigma sigue, y el estigma es yo sufro y estamos en una sociedad positivista en la que si sufres es porque te da la gana, porque no pones lo suficiente de tu parte, porque tenías que hacer más, porque yo digo, es que no se hace planes, es que cómo va a tener ilusiones si no se hace planes, o sea, no, hay una incomprensión. Creo que es fundamental también lo que enseñar a la población lo que es la salud mental, pero no a nivel teórico, sino enseñar, crear redes también, ¿no? Lo que están diciendo ellos son, para mí, 2 niveles de intervención. Uno es el nivel asistencial, que ese sí o sí tiene que mejorar, y o sea, podemos hablar mucho de suicidio o de salud mental en general. Entonces, la persona que tiene un problema tiene que ser atendida y tiene que haber tales canales para que en ese triaje de decir, bueno, esto es muy grave o esto no es adecuado que vaya a un centro de salud mental, debe ir a otros canales, que haya esos recursos, esa variedad de recursos. Por lo tanto, todo es complementario, pero lo asistencial es fundamental, ¿no? Que la persona que necesite esa ayuda, desde luego la tenga. Y ahí el tabú, en ese sentido, tenemos mucho que hacer, pero el tabú también viene del tema social, lo que decía, ¿no? Enseñar herramientas, se ha comprobado que dar a los chavales y a las chavalas formación en herramientas de manejo de habilidades, gestión de conflictos, habilidades de comunicación, de expresión de emociones, identificación de emociones, reduce la ideación de suicidio, ¿no? Hay experiencias reales, ¿no? También
es cierto que cuando una persona sufre tiene una historia y contra antes intervengamos en mejorar, no ojo ningún trastorno mental, sino la calidad de cuidados a esa persona va a ir creciendo en principio con una personalidad más segura en sí misma y más segura en la vida. En ese sentido, los programas, todavía a nivel más preventivo, más anterior, los programas de educación a los padres, madres, de una crianza en un apego seguro, de una crianza, les va a dar unas herramientas para saber dentro de lo posible, y estamos en una sociedad mucho más compleja que cuando yo era joven, muchísimo más complicada, en la que ya intervenimos pues desde la tripita, vamos a decir, ¿no? Es fundamental ver los planes de prevención desde ahí, en la educación, en la salud y en cómo pues vas a sufrir, la tolerancia a la frustración es fundamental, ahí vas a sufrir, vas a tener frustraciones, y cómo enseño a mi hijo, a mi hija a manejar esas frustraciones, o cómo enseño que hay que frustrarse y luego a tolerarlas, y eso que vaya, vamos a decir, construyendo también su personalidad, ¿no? Entonces, todo es que son niveles de intervención fundamentales en la salud mental para prevenir, pero nunca olvidando la parte asistencial, por Estoy de acuerdo supuestísimo. totalmente en que una cosa es la prevención, como tú dices, primaria, ¿no? El desarrollo de habilidades, pero había una eterna pregunta siempre con respecto al suicidio, si las personas que se suicidan tienen patología psiquiátrica o no tienen patología psiquiátrica, ¿no? Es cierto que se ha comprobado que un porcentaje alto tiene trastornos mentales, y entre ellos el más representativo son los episodios depresivos, lo que ha comentado la chica esta, ¿no? Un episodio depresivo de algunas características determinadas requiere una intervención de salud mental, y en ese sentido sabemos cuáles son las dianas para nosotros, cuáles son los objetivos, identificar personas con problemas depresivos, con trastorno de conducta, con consumos, efectivamente, porque esos tres factores suponen un riesgo elevado. El factor actual de mayor riesgo es haber tenido intentos previos, y otro factor de altísimo riesgo es tener antecedentes en la familia. En ese sentido, cuando tú planteas embesarcada, y es una situación que la verdad es que es digna de elogio, pero efectivamente las personas que están en esa situación tienen más riesgo porque han sufrido, efectivamente, y eso aumenta el riesgo, y sin embargo, efectivamente, no tienen recursos suficientes todavía. Algo que nos gusta visibilizar, que eso la sociedad tampoco lo entiende, y pedimos que los profesionales apoyen y visibilicen por su parte, porque tenéis otra credibilidad, porque nosotros, claro, hemos sufrido tanto, pobrecitos, no, de eso no va la cosa, va de que el sufrimiento alcanza unos niveles tales que la ideación de suicidio, y lo digo por experiencia ya amplia, la ideación de suicidio en un postsuicidio, en la familia, en los amigos, es muy alta, y hay un riesgo muy alto, y de hecho les informamos de que hay riesgo, de que si aparece les damos los recursos, que tiene que hacer, que no sé qué, y aun y todo es un sufrimiento muy duro, y la sociedad, la comunidad no se lo cree, o sea, parece que exageras, tal, por eso también desde los profesionales esa visibilización de ese dolor, de esos niveles de dolor, son muy importantes. Y quedan solo un par de minutos, quería aprovechar para que tengáis la oportunidad de lanzar un último mensaje breve cada uno a quien nos está viendo, que puede que sea una persona, un acompañante de una persona con una enfermedad mental. Alfonso, brevemente. Sí, muy brevemente. Yo solo matizar nada, en 10 segundos, bueno, matizar, decir que sí, que estoy de acuerdo, ¿no? Un alto porcentaje, en este caso, de las personas que les lleva a pensar poner fin a su vida, y que ponen a su vida, pues está comprometido pues un trastorno mental por medio de una enfermedad mental, de acuerdo, ¿no? La depresión pues suele estar ahí muy, de una forma muy habitual. Sí, pero hay una psicogénesis de todo esto, ¿no? Es decir, una persona no dice, tengo una depresión, y entonces ya empiezo a contemplar el poner fin a mi vida por un sufrimiento que se me antoja insoportable. Es que hasta llegar ahí ha habido un recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que todo el sistema interventivo, por supuesto, asistencial, por supuesto, pero tiene que haber algo más para que empiece a intervenir en etapas más tempranas. ¿Qué mensaje a las personas que nos están escuchando? Bueno, la salud mental es un concepto muy amplio, y así como lo entendemos perfectamente con otros conceptos de salud, ¿no? Donde nos cuidamos, donde hacemos ejercicio, tomamos una dieta mediterránea, en el mejor de los casos, ¿no? Vamos abandonando hábitos nocivos como el consumo de tabaco, como el abuso del alcohol. Eso yo creo que se ha implantado en la sociedad. Bueno, pues vamos a ver que el concepto de salud mental es algo vivo, es algo que podemos incorporar a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Bueno, pues preguntándonos cuál es mi bienestar, qué es lo que me turba, me preocupo de mi propio desarrollo, sé comunicarme bien, tengo una red social no digital, sino de la buena, ¿no?
esas Sí. preguntas bueno, y dirigirnos en este caso pues, en esa dirección. Vale, perdona, Alfonso, pero es que me queda muy poquito tiempo y quería 30 segundos cada uno para lanzar un último mensaje. Iñaki. Bueno, pues brevemente, la salud mental es una cuestión de todos, creo que es una cuestión de la comunidad y en la medida que haya una comunidad sana, entre comillas, y si conseguimos esto por la participación de todos los, ¿no?, de todos los recursos, de todos los departamentos, etcétera, vamos a conseguir de alguna manera una mejor calidad de vida. Y luego está el trastorno mental, que sería otro ámbito de intervención. Javier. Pues respecto al trastorno mental, que me toca más en esa parte, creo que se están haciendo esfuerzos desde la gerencia y desde los centros de salud mental para tratar de abordarlo con la mayor frecuencia posible. Pero tenemos que ser sensatos también, es decir, que necesitamos priorizar a los vulnerables. Si no, no vamos a ser capaces porque no tenemos suficientes profesionales y no tenemos, desgraciadamente, suficientes recursos. Las comunidades están mucho peor, no tengo ninguna duda, pero no tenemos recursos. Habrá que priorizar a los vulnerables, eso es lo que trato de transmitir, son los que más riesgo tienen. Elena. Yo pido me gustaría transmitir la necesidad de una buena evaluación desde, como dices tú, desde abajo arriba, de cómo vive la gente que está sufriendo, en qué medida son cubiertas o no sus necesidades y en qué medida se adaptan o no los recursos, eso por un lado, y por otro lado el mensaje es para quien lo esté pasando mal, muévete, no te quedes porque hay ayudas, quizás una no, sino la otra, pero llama, y si alguien no te atiende bien, llama a otra. Nosotros nos llaman cosas con que no nos tienen, no es de suicidio consumado, sino son de tentativas, derivamos, estamos apoyando también, o sea, no estás solo, el mensaje sería no estás solo y vamos a apoyarte en tus necesidades y en la búsqueda de lo posible de algo que te pueda pues aportar y sostener, ¿no? Y sobre todo aguanta. Gracias por haber estado esta noche, os lo agradezco de verdad, creo que es muy importante hablar sobre salud mental. Gracias también a ustedes por habernos acompañado, espero que estos minutos hayan servido aunque sea para ayudar a alguna de las personas que nos están viendo y que haya detectado que tiene que pedir ayuda y que sepa que no se siente sola. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.